Hoy nos sumergimos en la increíble historia de la que se considera la primera civilización del mundo, Sumer, y vamos a ver que su legado es mucho, pero mucho más grande de lo que solemos imaginar. A ver, para los sumerios, su sociedad no fue algo que se desarrollara poco a poco, no. Ellos creían que todo era parte de un plan divino, una especie de utopía sagrada, diseñada y dirigida por seres que, según ellos, vinieron del cielo. Y claro, aquí viene la gran pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo es posible que un mundo que se veía a sí mismo como perfecto acabara desmoronándose? Vamos a intentar entenderlo. Y ojo que esto no es ninguna exageración, es que muchos de sus logros son literalmente la base sobre la que se asienta nuestro mundo actual. La lista de cosas que inventaron es sencillamente asombrosa. Y es la prueba de que, muy en el fondo, todos tenemos algo de sumerios. Fijaos, en política fueron unos auténticos pioneros. Ya tenían un congreso con 2 cámaras para tomar decisiones. También pusieron en marcha reformas para proteger a los más débiles. Y por si fuera poco, fueron los primerísimos en registrar su propia historia. Pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos. Crearon las primeras escuelas, desarrollaron la medicina y nos dejaron una literatura increíblemente rica, desde himnos a los dioses hasta proverbios llenos de sabiduría popular. Y este es absolutamente crucial. Fueron los primeros en crear códigos de leyes. Llevaban registros administrativos súper detallados y diseñaron unas obras de ingeniería hidráulica tan complejas que lograron convertir el desierto en un auténtico vergel. Impresionante. Claro, una explosión de conocimiento y organización así de repente plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo lo consiguieron? Para ellos, para los sumerios, la respuesta era muy sencilla. No lo hicieron solos. Para entender su mundo hay un concepto clave, el Me. Eran como las reglas divinas, los planos de la civilización. El dios Enki era el que los guardaba y los repartía, asegurándose de que todo, absolutamente todo, desde la música a la justicia, funcionara según un orden cósmico. Esta cita, sacada de sus propios textos, lo resume a la perfección. No veían su cultura como una creación humana, sino como un regalo de los dioses, una especie de manual de instrucciones celestial para vivir en la tierra. De hecho, sus mitos describen una época casi paradisíaca, una edad de oro en la que no había ni rivales ni maldad, un mundo que vivía unido con un solo idioma y en total comunión con sus dioses. Pero ese paraíso se rompió. Y la primera grieta apareció justo en el corazón de su sociedad, una lucha de poder entre sus 2 instituciones más importantes. El conflicto es que es clarísimo. Por un lado, el templo, que representaba el orden sagrado, la administración de los bienes de los dioses, el plan divino, y por el otro el palacio, el poder de los hombres, el poder secular, un poder que empezó a acumular riquezas y a basar su autoridad en el liderazgo militar. ¿Qué pasó? Pues que las constantes incursiones de pueblos vecinos hicieron que la figura del líder militar se volviera cada vez más importante, indispensable de hecho. El rey, el Lugal, se convirtió en el gran rival del templo. Y poco a poco, la lógica de la guerra empezó a ganarle terreno a la antigua armonía. Esta fractura interna los dejó terriblemente vulnerables, y entonces, según cuentan sus propias crónicas, los dioses se retiraron. El cielo simplemente dejó de protegerlos. El resultado fue una cadena de invasiones que una detrás de otra fue desmantelando su civilización. Primero llegaron los acadios de Sargón, luego los hutis, que fueron muy destructivos, y finalmente los elamitas y los amorreos, que les dieron el golpe de gracia. El cambio fue también espiritual, y esto es muy importante. Los nuevos pueblos trajeron a sus propios dioses, o transformaron los antiguos. La pacífica Inanna, la que daba la vida, fue eclipsada por la belicosa Ishtar. La fertilidad, en esencia, dio paso a la guerra. Este lamento, escrito hace miles de años en una tablilla de arcilla, captura la desolación total de un pueblo que lo había perdido todo. Es el eco de una civilización que vio, impotente, cómo su mundo sagrado era arrasado por completo. Pero cuidado, porque la destrucción de sus ciudades no fue el final de la historia. De hecho, en cierto modo, fue el comienzo de su inmortalidad. Y este es el punto clave. Los invasores destruyeron los ladrillos, sí, pero absorbieron la cultura. Los sumerios perdieron la guerra, pero ganaron la eternidad a través de su legado. La herencia se puede rastrear perfectamente. Sumer fue, digamos, el código fuente. Los babilonios y los asirios lo copiaron y lo adaptaron a su manera, y a través de ellos esas ideas se filtraron por todo el mundo antiguo, llegando incluso hasta los relatos de la Biblia y la filosofía griega. ¿Y a día de hoy qué nos queda de ellos?
Pues muchísimo más de lo que parece. La historia de un diluvio universal, la idea de que necesitamos un código de leyes para organizar la sociedad, el primer gran héroe épico de la literatura, Gilgamesh, y bueno, casi nada, la invención de la escritura. El gran sumerólogo Samuel Noah Kramer lo expresó mejor que nadie. Su cultura forma parte de nuestro ADN cultural. Es como un software que sigue corriendo en nuestra civilización y la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta. Y esa es la reflexión final, para que nos la quedemos. La próxima vez que leamos una ley o que veamos una historia de héroes, quizás deberíamos preguntarnos si no estamos en realidad escuchando los ecos lejanos de Sumer.